Ok. Bueno, pues yo le doy muchas gracias a Dios porque, pues primeramente, agradecida con el Señor por este privilegio que me da de poder estar aquí al frente, compartiendo su palabra en el capítulo 3, que es el que hoy nos toca ver, y también porque nos permite estar pues un miércoles más acá reunidas, a pesar con el frillito y cómo se siente el clima, pero pues Dios es bueno y Dios nos tiene acá. Entonces, pues también poner este tiempo en sus manos del Señor. Y yo quería comentarles que, bueno, hoy nos toca el estudio del capítulo, del estudio 3, y seguimos con Filipenses, capítulo 1, del 19 al 26. Y en este estudio de Filipenses, pues vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de su confianza en Cristo y de su dilema entre vivir y morir. En los pasajes vamos a ver temas importantes como la esperanza, la fidelidad, el servicio a Cristo y la forma en que los cristianos deben enfrentar las dificultades. Entonces, les pido por favor a todas que vayamos a nuestra Biblia y todas juntas pues podamos leer el capítulo y los versículos que nos tocan en este día. Es Filipenses capítulo 1, versículo del 19 al 26. Cuando ya lo tengan todas, pues ya, dicen amén. Amén. Esa Mayra, ¿no? Yo todavía no lo tengo, bueno, ya llegué. ¿Ya? ¿Todas? Sí. Entonces, para participar todas juntas vamos a leerlo, ¿ok? 1, 2, 3. Porque sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza determinadas a ser llevados antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir de la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, en este capítulo de Filipenses y en estos versículos y en este estudio que vamos a tener el día de hoy, venían muchas preguntas, venían muchísimas preguntas por hacer, y pues si nos fuéramos cada quien contestando en base a lo que dice la pregunta, pues lo que no acabaríamos, porque sí son bastantitas las preguntas y muchitos lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero aquí comienza con la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿alguna vez has enfrentado la posibilidad de morir? ¿Y cuáles eran sus pensamientos en ese tiempo? Entonces, en esa pregunta, pues yo creo que todas dijimos, ay, pues yo dije, no, yo nunca he enfrentado esa posibilidad de morir. Pero bueno, recordé en el tiempo del COVID que todos enfrentamos esa posibilidad de morir. ¿Y cuál dice aquí? ¿Y cuáles eran nuestros pensamientos en ese tiempo? Pues no necesitamos pensar mucho en cuanto a las personas que están sin Cristo, porque por nosotros, por ejemplo, los creyentes en el tiempo del COVID fue muy difícil, y yo misma me hacía esa pregunta, ¿no? Yo decía, en base a mi salud y a todo lo que me pasa, si me da el COVID me muero. Yo siempre pensé, yo sí me voy a morir si me da el COVID, pero yo descansaba en el Señor y yo me ponía a orar y yo decía, Señor, nada va a pasar que tú no lo permitas. Entonces yo pues vivía confiada en que si morían, como el apóstol Pablo, igual sabía dónde iba. Pero yo podía ver en las personas ese terror hacia el COVID.
que exageraban en cuanto a cuidados, exageraban en cuanto a tantas cosas, y a mí a veces me resultaba como algo incómodo el ir a ciertos lugares y casi ahí fumigaban a uno, ¿no? Con el aerosol y todo eso que para el virus. Aunque pues nosotros sabíamos que Dios tenía el cuidado de nosotros y iba a partir con el Señor quien Dios quisiera. Entonces, pues en esta pregunta, bueno, yo pude ver eso. Y yo veía a la gente que no tenía a Cristo, cómo vivía, aterrada, sin salir, encerrada. Y pues aún en esa situación creo que nosotros en Cristo teníamos esa libertad. Y también viene otra pregunta donde dice que en la vida de Pablo, aquí sí es como... Yo decía, a ver, ¿ustedes piensan que fue una experiencia nueva la posibilidad de la muerte en la vida de Pablo? ¿Ustedes qué piensan? Que para Pablo ya en este tiempo era como una experiencia nueva el que él supiera que iba a morir. No, que él estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Porque aquí nos dice, ¿cuándo había enfrentado él la muerte? Entonces, pues si me acompañan a Hechos 14, 19, por favor. Y alguien que me lo quiera leer, ¿eh? No es porque yo no quiera leer, pero es que sí es padre como que interactuar y todas poder participar. 14, versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces se imaginan, él ya sabía desde que llegó a Cristo y que pudo reconocerlo en su vida, pues a todo lo que él se iba a enfrentar, porque él ya se había enfrentado anteriormente a arrestos, a persecuciones, y aquí en este caso, cuando yo estaba leyendo ese pasaje dije, imagínate, o sea, ¿cómo apedrearían a este pobre hombre al grado de que pensaban que él ya estaba muerto? Y aún así podemos ver en él que nada le detenía a seguir él llevando el evangelio a todas aquellas personas que no le conocían y ese valor que tenía para poder llevar, pues sí, exaltar el nombre de Cristo. Y pues siguen las preguntas, pero en este versículo voy a pedirte favor, si alguien me quiere leer el versículo 20, pero también el versículo 21 de Filipenses 1. Filipenses 1, versículos 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. Y el 21, por favor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok. Pues aquí, en estos pasajes, Pablo nos expresa su mayor deseo. El mayor deseo de él era no ser avergonzado, para no fallar. ¿Pero por qué no quería él fallar? Pues porque él predicaba de Cristo, ¿no? Y él lo que quería era que Cristo pues siempre fuera exaltado. Ya fuera que él viviera o muriera, su enfoque era eso, exaltar siempre a Cristo y no su propia supervivencia, sino en todo a Cristo, como ahorita, ¿no? En este estudio es el no ser yo avergonzada y poder exaltar a Cristo. Y el versículo 21 todo el mundo nos lo sabemos de memoria, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues Pablo aquí muestra su convicción de que la muerte no es una derrota para los creyentes, sino que es una victoria. Para todos nosotros como creyentes, o sea, no tememos a la muerte porque pues es como lo vemos aquí, ¿no? No es una derrota para nosotros, sino que es una victoria. Y viene una pregunta en la cual sí me gustaría, si alguna de ustedes se siente cómoda y quiere compartir, nos pregunta aquí que cuál es el desafío que esta frase tiene para su propia vida. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es ese desafío?
Yo puse predicar el Evangelio y seguir predicando el Evangelio. Ese es nuestro desafío. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿En cuál dices? Es el número 2 de la El número pregunta dos. del 3. Yo puse Cristo cambia la vida y nos permite discernir lo bueno y lo malo y tomar decisiones de si seguir viviendo como estábamos en la carne o empezar a cambiarlo. Ujú. Sí, y entre una de esas partes de que si nosotros podemos decidir si seguir viviendo en la carne o empezar a cambiar, algo de lo que tenemos que aprender también del apóstol Pablo era eso, que nuestro desafío pues sea siempre eso, ¿no? Poder llevar a otros el evangelio, a aquellos a quienes no le conocen, pues poderle compartir, porque si Dios nos permitió a nosotros tener ese cambio en nuestras vidas, ya que la Escritura dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Él nos hace nuevos, y demos gracias a Dios por eso, porque gracias a que en algún momento alguien nos compartió el evangelio y pudimos entender y creer, es que ahora tenemos esa identidad en Cristo, un propósito de vida, y que pues ese propósito sea eso, ¿no? El poder llevar el evangelio, y que para nosotros pues el vivir sea Cristo. En todo lo que nosotros hagamos y en todo lo que Dios nos permita hacer, pues siempre sea Él nuestro enfoque principal, y que siempre sea Él glorificado y honrado en todas las cosas. Sí, yo tengo una respuesta ahí también, donde, bueno, es la interpretación que encontré de Pablo, o sea, lo que quiso él decir. Dice, vivir significa seguir, servir, glorificar a Cristo en todo lo que él hacía. No se trataba de su propia comodidad, o sea, él estaba queriéndose quedar ahí, no porque él quisiera, sino estaba él de alguna manera sacrificando para poder servir a esta iglesia, ¿no? Entonces, dice que estaba sacrificando su propia comodidad, su éxito o ambiciones, o sea, en cualquier cuestión personal, y reflejar a Cristo en su vida cotidiana, en su vida diaria, ¿no? Que es lo que realmente a nosotros nos deja esta parte. Ajá. ¿No? Sí, y como decía ahorita, ¿no? Así como el apóstol Pablo, que eso también sea para nosotros ese desafío, el poder, que sí, para nosotros el vivir sea Cristo, y también pues viene esa misma pregunta, ¿no? Porque el versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia. Y Pablo sabía, para Pablo morir no era algo a lo que él temía, pues él sabía que estaría más cerca de Cristo de una manera más directa, disfrutando una comunión más profunda y plena con Él. Y aparte, pues Él se liberaría del sufrimiento terrenal, que hoy en día pues también todos nosotros tenemos ese sufrimiento. Yo no sé quiénes de ustedes ya haya dicho, yo sí lo he dicho en ocasiones, ay no, que ya mejor Cristo venga. Ay, yo siempre digo. Porque la verdad, todas nosotras creemos que ya mejor el morir ya es ganancia, ¿no? A como están ahorita ya todas las cosas, porque también en la Escritura vemos, ¿no? Que a lo bueno lo vas a llamar malo, a lo malo bueno, y quienes a lo malo lo llamamos malo como es, o somos homofóbicos, o somos, hacemos hijos machistas, o X cosa, cuando pues vemos que hay un diseño, y para nosotros sí es como que ya morir ya es ganancia por todo lo que estamos viviendo. Y por favor, alguien que me pueda leer Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 4. Okay. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Ahí es donde nosotros muchas veces vemos a las personas pues sufrir o padecer alguna enfermedad, y en eso nos gozamos, de que a veces decimos, a veces pudiera sonar egoísta. Por ejemplo, yo tenía un tío que ya él estaba muy muy mal, ya no se valía por él mismo, y yo cuando iba a verlo, mi oración era, Señor, yo sé que si tú quieres, tú puedes hacer un milagro en él, pero también yo sé que si tu voluntad es otra, él pueda partir contigo,
pues yo te pido, o sea, lo otro, que mejor él parta porque ya no va a haber más dolor ni más sufrimiento. Y era en lo que pues descansaba el apóstol Pablo, ¿no? Iba a estar en esa relación ya más directa con el Señor y se iba a liberar de todo lo que pues él estaba pasando. Y viene otra pregunta aquí, en la cual sí me gustaría que quien quisiera compartir. Dice que aquí que en su opinión, ¿cómo es ganancia la muerte? ¿Cómo lo vemos como ganancia la muerte en nuestra opinión? Pues Partir con la presencia del Señor. sí, Lo cual es mucho La mejor. vida eterna. Ya desde aquí Exactamente. estamos viviendo una vida eterna, porque es nuestro propósito es ya Llegar a la con él, meta. llegar a la Sí. meta. Y pues sí, esa es la ganancia de la muerte para nosotras como creyentes. Pero luego viene otra pregunta que dice, ¿por qué no piensan de esta forma muchas personas? Y aquí yo recordé algo cuando yo estaba chica. No tienen a Cristo. Exactamente. Y hoy en día hay muchas millones de personas que no conocen a Cristo y que les aterra la idea de la muerte. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora le conozco y pues para mí el morir es ganancia. Pero cuando yo era niña tenía un miedo a morirme y las personas que se iban muriendo, yo decía, pobrecitas, o sea, ¿qué pasa más allá? Porque todo mundo tenemos miedo a lo desconocido. Entonces yo le tenía miedo a la muerte porque pues para mí era algo desconocido, pero también tenía terror a la muerte porque yo crecí escuchando, y eso es lo que muchas personas creen, no como creyentes, sino las personas que no conocen de Cristo, en el entorno en el que pues yo crecí, decían que cuando nosotros moríamos y que estábamos ahí, que nos estaban velando, decían, pobrecito, es que él está escuchando todo, es que la persona que se muere y está ahí, él puede estar escuchando todo y aparte cuando llevan y te entierran, qué tristeza que tú estás escuchando que ya tienen que decir que ya se van. Y mi mamá siempre nos decía, cuando vayamos al panteón, nunca digan vámonos, porque los que acaban de enterrar escuchan y se sienten solos y eso creen. Decían, porque el primer día tienen mucha sed, el segundo día tienen mucho miedo y hasta el tercer día se mueren. Entonces para mí eso era aterrador porque yo decía, voy a estar escuchando todo y luego 3 días en una caja con la tierra encima. Y yo decía, ¿y en qué momento aparecen los gusanos? Y me van a empezar a comer. Entonces yo la verdad, o sea, me aterraba esa idea. Y también, pues mi mamá sí lo decía y varias personas en la familia y en mi entorno lo creían, era porque pues no conocían a Cristo, no sabían que hay más allá. Entonces ahora yo le doy gracias por eso, porque Dios nos dio la oportunidad de que esa persona valiente que nos compartió del Evangelio, pues yo pude entender, ¿no? Al lugar al que voy, y le doy gracias a Dios también por la vida de mi mamá, porque cuando partió con el Señor, pues sí fue algo muy difícil, que no se procesa tan fácil, pero pues yo agradecí al Señor y en lugar de queja o en lugar de, ay, mi mamá, no la voy a ver, yo me puse a orar y dije, gracias te doy, Señor, por los 84 años que le permitiste a mi mamá estar conmigo. Y sé a dónde va, y mi mamá lo pudo entender porque me dio, antes de que ella falleciera, 15 días antes, de que ni sabíamos que le iba a dar el COVID y que iba a morir, ella tuvo la oportunidad de despedirse de mí, así platicando como ahorita nosotros, y de decirme lo que ella quería, ¿no? Cuál era pues sí, su anhelo después de muerta, que nosotros cumpliéramos lo que ella quería. Y me dijo con una sonrisa, hija, y el día que eso pase no te quiero ver llorar ni te quiero ver triste. Mi mamá era una persona que muy pocas veces sonreía, pero me lo dijo con una gran sonrisa, porque me dijo, no te quiero ver llorar, no te quiero ver triste, porque yo sé a dónde voy y estoy lista. Entonces dije, gracias a Dios por eso, y por eso aquí esta pregunta dice que por qué no muchos piensan de esa forma. Pues es bien obvio para nosotros como creyentes, porque no conocen al Señor. Y pues para seguir con lo del apóstol Pablo, me gustaría que alguien me ayudara a leer el versículo de ahí mismo de Filipenses 1,
pero el 22 y el 23, por favor. Sí. Voy. 22 y el 23. 22 y 23. Sí. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, pues aquí en esto que podemos leer de estos versículos dice que pues Pablo reconoce que si sigue vivo será para él el beneficio de la obra de Dios, o sea, que era lo que a él le importaba, ¿no? Estar vivo no por su comodidad o porque no quisiera partir con el Señor, sino porque él lo iba a usar para el beneficio de la obra de Dios. Pero también en el 23 pues vemos, y él tenía ese dilema, él tenía un dilema interno. Él quiere estar vivo pues para estar con Cristo, pero también sabe que su vida terrenal tiene un propósito importante en el servicio de los demás. Y es como, o sea, si te dan a escoger qué hago, ¿voy con Cristo o me quedo aquí? Y como él decía, no, él tenía ese dilema interno, no sabía qué hacer, pero pues en todo él estaba siempre orando y confiando en el Señor. Y en el 23 pues también él confiesa su deseo de morir y estar con Cristo, lo cual él considera pues muchísimo mejor, pero también nos muestra su amor y su devoción para la obra que Dios le había encomendado aquí en la tierra. Y que pues ahora sí, todos, no solo el apóstol Pablo, lo podemos ver en las Escrituras, que nosotros también tenemos algo que nos encomendó Dios aquí en la tierra, y eso lo podemos ver en Mateo 28, el 19 y el 20, donde dice que por tanto vayan, hagan discípulos. No sé si quieran leerlo o si confían en mí. Es Mateo 28, 19 y 20. Yo tengo una inquietud. Hemos escuchado aquí en las clases del domingo que nos dicen que primero viene el arrebatamiento, después viene la tribulación y después viene la venida de Cristo. En la venida de Cristo todos los que están muertos van a despertar y van a ir con Cristo. Bueno, yo ahí tengo cómo se van, cómo se quedan, qué pasó. Pero lo que más me confunde es que dicen, incluso aquí yo lo entiendo así con Pablo, que dice que cuando alguien muere se va a la presencia de Dios. Entonces digo, bueno, ¿no se van a dormir y a esperar a que venga Cristo? ¿O ya se van luego? O sea, ¿cómo es? Porque dice, no, ya está en la presencia de Dios. Bueno, si está en la presencia de Dios, entonces pues ya no va, ya está allá, ya todos se mueren y van, para allá o para acá, supongo. Pero también nos dicen que va a venir el arrebatamiento, todos los que hayan muerto van a levantarse y van a ir a Cristo. Ok, bueno, en base a su pregunta, gracias a Dios, en uno de los campamentos Coleman tocó ese tema y era algo que a mí también me inquietaba. Yo decía, pero si dice que uno parte con el Señor, o sea, ¿por qué dice que los muertos se van a levantar en ese día? Pero algo de lo que pues pude yo entender en lo que explicaba Coleman es que primero va a ser el arrebatamiento. Creo que los que somos premilenialistas, es decir, los que creemos en el arrebatamiento antes de su venida, o sea, primero vamos a ser arrebatados, porque los que en ese tiempo estén vivos, Dios no va a querer que nosotros estemos acá presenciando pues todo ese sufrimiento. Por eso es que ahorita es el tiempo de llevar el evangelio, por eso ahorita es el tiempo de que los que somos creyentes pues salgamos y hagamos lo que íbamos a leer en Mateo 28, ir a ser discípulos a todas las naciones y que las personas sean convertidas al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familia que no han recibido a Cristo como su Salvador, que no creen en Él y no tienen la fe.
y no creen en las escrituras. Entonces, desde nuestra casa nosotros tenemos que empezar a orar y decirle al Señor, úsanos, Señor, para que quites todo este miedo, para que quites todo lo que no nos permite crecer y avanzar para poder traer a otros a tu reino, a tu gloria. Porque cuando sea lo del arrebatamiento que comentó usted, pues los que estemos en Cristo, si en ese tiempo aún estamos aquí, pudiera ser en este momento, tenemos esa garantía que tampoco vamos a estar en esa tribulación tan tremenda. Muchas personas piensan que la salvación se pierde, pero no se pierde, porque pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, Él lo va a cumplir, y si Él dice en su palabra que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, entonces ¿por qué no tener la vida eterna? Entonces primero es el arrebatamiento, después, como dice usted, vamos a estar con Él, y quienes en este tiempo vamos muriendo, nosotros sabemos que vamos a la presencia del Señor, pero si dice que los que se levantarán en ese día, era lo que yo también le preguntaba a Coleman y él me decía, es que en ese momento las personas que recién murieron son las que van a levantar, no que nosotros estemos, como me hacía creer mi familia, no ahí esperando, dormidos en cajón, y vamos a levantar, no, sino las personas que en ese momento Los que han muerto en Cristo. Sí, los que son los que van a ser levantados los que han muerto nosotros. Sí, van a ser levantados de Cristo. Sí, pero todo mundo va a llegar a la presencia del Señor. Esto ya parece un tema. Ahorita, en la presencia del Señor. ¿Mande? Creo que lo que pregunta ella es: ¿dónde están ahorita los que murieron en Cristo? Pues en la presencia del Señor. En la presencia. Entonces, no es de que están dormidos y hasta que sea la bebida y así. Estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. ¿Se van a la presencia de Dios o no se van? Sí se van. Sí, o sea, una persona ¿En ese momento o en ese momento, una persona que murió en Cristo, que ya aceptó a Cristo en vida como su Salvador personal, cierra los ojos aquí y los va a abrir delante de la presencia de Dios inmediatamente. No hay un lapso de tiempo donde nosotros estemos dormidos. Esperando. No, nosotros en ese momento cerramos los ojos aquí y los abrimos en su presencia. Lo que dicen de que vienen y los muertos resucitarán, ¿no? Habla de una resucitación de cuerpo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Solo el Señor lo sabe cómo va a ser, pero realmente, o sea, y hay un pasaje, no lo ubico, tal vez No se trata del cuerpo glorificado. porque es que dice que no, o sea, nadie precederá a nadie. O sea, todos seremos transformados en el mismo momento, los que vivimos, pero no, los muertos no se nos van a adelantar. O sea, ellos están en el espíritu, podría decir, en alma, delante de la presencia de Dios. Su alma está ahí, su cuerpo no. Su cuerpo un día va a ser glorificado, y cuando el Señor venga en el rapto, dice que va a transformar nuestros cuerpos, tanto de los que viven como de los que durmieron, y le vamos a recibir al Señor en las nubes y viviremos para siempre con Él. Pero habla de un cuerpo que va a ser glorificado, porque nuestra alma ya está en la presencia. Bueno, ahorita no va, todo está acá. Pero para allá. Ya voy para allá. Pero aquella persona que muere en el Señor está en su presencia. O sea, ya es inmediato, ¿no? Inmediato, sí. A dormir y ya está. No, la Biblia habla de diferentes momentos, si quieren después con más tiempo dedicamos, porque yo también necesito como profundizarlo, para no hablarles solo mi pensamiento, sino ir a la Escritura. Habla de diferentes resurrecciones en diferentes momentos. Entonces necesitamos como comprender todo eso a la luz de las Escrituras para no equivocarnos. Algo que se me ocurre sería invitar un día a Coleman. Que es lo de la y que eso que nos explicó allá creo que fue en La Roca, en el campamento, pues nos lo explique aquí, porque sí, la verdad sí está muy interesante, pero también a veces como que es difícil
el No poder. hace mucho lo predicó. Cuando vieron que habló de toda esa línea que nos enseñó, ¿sí? Podemos, si quieren busco el link y se los mando, porque no hace mucho lo predicó. Todo lo que, o sea, las diferentes resurrecciones, cuál es la posición de la iglesia en todo eso, cómo se enseña aquí en la iglesia. Hay personas que las creen de una manera distinta en diferentes puntos, pero es importante que también los conozcamos y conozcamos su base y todo, y podamos nosotras mismas formar una convicción en cuanto a lo que la escritura. Yo también creo que en un momento en el libro anterior que estudiamos hablábamos del orgullo de creer también que nosotras tenemos la verdad absoluta, ¿no? Hay muchas posiciones en cuanto a eventos futuros que la verdad es que la Biblia no nos da la luz completa de los acontecimientos. Nosotros la creemos en una posición, pero la verdad es que lo único que esperamos es ver al Señor en gloria, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé, pero sí es muy importante que podamos entender y conocer qué es lo que la Escritura dice y tomar una postura. ¿Sí? Entonces yo creo que sí es importante y son muy válidas sus preguntas, hermana Alicia, porque a veces nos hacen temer, ¿no? Y también es una doctrina muy importante de nuestra vida cristiana que si no la conocemos bien, también puede ser que nuestra vida no tome decisiones correctas en algunos puntos, ¿no? Entonces es muy, muy importante que las comprendamos. Y sí, yo me comprometo, ya sea que Coleman se siente y nos da una clase al respecto, pero voy a buscar de mientras el link para que puedan volver a escuchar esas predicaciones y aclararnos un poquito más esa parte. Sí. Yo creo que aquí mismo, ahorita que hablamos de este tema, estudiándolo, él aclara aquí mismo Pablo que va a verse inmediatamente con él. Él lo dice así. Él lo manifiesta. Entonces la misma Biblia nos habla, ¿no? Nos dice y nos aclara esos temores, esas dudas, esas confusiones que tenemos a veces. Y yo hace días estudiándolo me quedó clarísimo, ¿no? Que él está diciendo que inmediatamente va a estar con Dios, que eso es su anhelo, porque sabe que lo va a ver, inmediatamente va a estar con él, ¿no? Precisamente su lucha en esas dos cosas buenas, porque son dos cosas buenas por las que está ahí decidiendo qué hacer, ¿no? Porque él quiere quedarse para poder seguir hablando de Cristo, llevar su palabra, que es algo bueno, y algo que es ganancia, pues dice estar con él en o sea, si me muero ahorita, voy a estar con él. Porque si no estaría dudando de que si se muere, ¿no? Si me muero, ¿cuánto tiempo voy a estar todavía aquí esperando? Si no, él habla de inmediatamente. Digo yo, un día no voy a explicar aquí, no voy a explicar excelente, pero luego viene la confusión de que si el arrebatamiento, que si la segunda venida, todos los muertos se van a levantar y el mar va a llevar a los muertos. Yo dije, bueno, entonces no estaban ya cuando se murieron, no se fueron ya. Entonces es ahí donde me quedó diciendo, pero sí me entiendo lo que dice Pablo y es bonito. Sí, porque aquí en Filipenses 23, pues ahí dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ahí mismo él nos vuelve a decir, ¿no? Él sabía, pues él iba a partir y iba a estar con el Señor. Y viene una pregunta aquí donde dice que ¿dónde está el verdadero cristiano después de morir? Pues con Cristo. Viene en la pregunta número 6. De ahí volvemos si profundizamos en la palabra y no, simplemente el mismo versículo nos lo dice, o sea, estamos con Cristo. Tenemos esa garantía. Por eso él decía que para él, pues morir era ganancia, porque él ya sabía en el lugar al que él iba. Y bueno, continuando en nuestro estudio, me gustaría que alguien, por favor, me ayudara a leer el versículo del capítulo 1, 24, 25 y 26.
¿Te lo puedo leer Sí. en la Biblia de las Américas? Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y vencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para el progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Bueno, pues en estos versículos Pablo prefería estar con Cristo y reconocer que su presencia en la tierra aún es necesaria. ¿Para qué? Pues para fortalecer a los creyentes. Y en este versículo también vemos que pues él tenía ese corazón pastoral y ese compromiso de bienestar espiritual, pero en esta carta especialmente pues para los filipenses, ¿no? Para Filipo. Entonces, en el 25 dice que él está dispuesto a seguir sirviendo a la iglesia, porque eso produciría en ellos ese crecimiento espiritual y también ese gozo, en cuanto a lo que los versículos nos dicen. Y pues en el 26 Pablo espera que su presencia entre los filipenses provoque una mayor alabanza. Y yo dije, pues, ¿qué será una mayor alabanza? Y aquí era que era una adoración más intensa, una exaltación más intensa. Entonces, él quería eso, ¿no? Una mayor alabanza y gloria hacia Cristo. Para él lo más importante es que su ministerio pues resultara en eso, en una exaltación de Jesús en la vida de la iglesia. Y algo en lo que estuvimos leyendo ahorita desde el 20 hasta el 26, si se fijan, nos saltamos el primer versículo del estudio, que era el 19. Entonces ahora pues nos vamos a regresar a ese versículo, el 19, donde alguien que me lo pueda leer, o bueno, yo se lo leo. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y aquí podemos ver algo que es sumamente importante, no solo en la vida de Pablo, sino en la vida de cada una de nosotros, que la pregunta nos dice, ¿cuáles eran las causas de la liberación de la prisión de Pablo? Pues eso, ¿no? La oración. Él estaba confiando en eso. Y dice, sería la oración de los creyentes y la obra del Espíritu Santo lo que intervendría para su liberación en la prisión. Y pues sí fue liberado Pablo. Y nosotras, por ejemplo, lo vemos en el grupo de mujeres, que siempre estamos pidiendo en oración, intercediendo unas por otras. Entonces, pues la oración también es una parte fundamental. Y dice que ¿qué podemos aprender acerca de la oración? Bueno, pues aprendemos que la oración tiene poder y es el medio para que Dios obre de maneras que no podemos ver a simple vista. También nos da paz al saber que Dios nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Y en Primera de Juan 5:14, alguien que me quiera leer, por favor. Sí, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí, Pablo, pues él pedía, ¿no? Pero también él estaba expectante a que cuál iba a ser la voluntad de Dios, porque lo vemos ahí él con ese dilema, y si muero, y si me quedare. Entonces él estaba confiando en que, pues sí, por medio de la oración y a través del Espíritu Santo, pues pudiera hacer que él, lo que parecía imposible, pues fuera posible, ¿no? Que era el quedar libre de esa prisión para poder seguir llevando el Evangelio. Y esto ya no viene en lo de las preguntas que vienen aquí en el estudio, pero pues yo me tomé esa libertad en poder llevar a lo práctico lo que pudimos aprender en este capítulo 1 del 19 al 26, cómo pudiéramos no solamente dejarlo como en un estudio más, sino que al salir de aquí podamos ser desafiadas a eso, ¿no? Cómo poder exaltar a Dios y que sea Él, pues,
para nosotros el vivir que sea Cristo, pero pues también siguiendo el ejemplo que nos dejó Pablo. Y algo que se puede llevar a lo práctico, pues primeramente, como en eso concluimos, pero ahora es lo principal, pues es la oración, porque la oración es fuente de apoyo espiritual. ¿Por qué? Pues porque intercede, porque es apoyo de unos con otros y porque Dios obra a través de la oración. Y al aplicar esto significa hacer de la oración una parte central de nuestra vida y buscar siempre el bienestar espiritual de los demás. Porque nosotros veíamos en los estudios también pasados y en que lo que le preocupaba a Pablo si partía con el Señor era eso, ¿no? Él ya no iba a poder estar pues llevando el evangelio, el animando en las iglesias, el escribir sus cartas, era algo que le preocupaba. Entonces aquí también vemos eso en la oración, que no solamente es buscar nuestro propio beneficio, sino pues también el bienestar de los demás. Y eso es lo que hacemos también cuando pedimos ayúdenme a orar por tal o tal situación, pues confiar en que conforme a su voluntad, pues Dios va a obrar en nuestras vidas también a través de la oración. Y una oración que nosotros pudiéramos pedirle al Señor también sería que nos diera pues ese amor que alcanzara a los perdidos, porque sabemos que Dios nos capacita con dones, pero hay veces que nosotros nos justificamos y decimos, es que yo no tengo el don de evangelismo, es que yo no sé, o es que me da miedo, pero pues aquí Dios nos manda también a hacerlo, y sería pues muy buen motivo de oración, ¿no? Salir orando porque Dios nos dé ese amor por los perdidos y que podamos ser valientes al momento de compartir el evangelio, porque muchas veces he conocido personas que son creyentes y cuando están en reuniones o con personas que no conocen de Cristo, callan esa verdad y se empiezan a comportar como si no conocieran de Cristo para poder encajar, en lugar de poder ser, como dice en su palabra, la luz y la sal de la tierra. O sea, es como, mejor me callo esta verdad porque yo no tengo ese don, porque yo no sé compartir. Sí, yo no sé compartir el evangelio. Entonces, pues sí, una de esas motivos de oración que sea esa, el poder sentir esa carga por los perdidos y pues poder atrevernos a llevar el evangelio. Y otra cosa que podemos también llevar a lo práctico pues es vivir con un propósito, pero que ese propósito sea centrado en Cristo. Y esto significa que nuestra vida debe estar dedicada a servir a Jesús en todo lo que hacemos. No importa nuestra ocupación, porque pues siempre podemos buscar maneras para reflejar a Cristo en nuestras relaciones y en nuestras acciones diarias. Por ejemplo, yo pudiera decir, no, pues aquí le comparto el evangelio si estoy en mi casa o estoy así, pero pues no es en lo que haga, o sea, hasta yendo a la tienda, no sé si ahí se presenta la oportunidad, pues a lo que Dios nos mandó a hacer, estar ahí siempre. Y también con mi vida, ¿no? Aún pues llegar de una buena actitud, no sé, me da un kilo de tortillas, o que puedan ver siempre algo de Cristo en nosotras. Y otra cosa que podemos también llevar a lo práctico, pues, y que lo vimos aquí, es eso, que para nosotros pues morir lo veamos como una ganancia, porque para nosotros los creyentes la muerte no debe ser temida, ya que trae consigo la presencia eterna con Cristo. En lugar de temer, podemos vivir con confianza, sabiendo que nuestro destino final está asegurado, y esto nos traerá consuelo pues aún en las dificultades y en la enfermedad, y como ahorita lo que estábamos viendo aquí, hermanita, mientras nos dan ese estudio del arrebatamiento y todo eso, pues nosotros tenemos esa libertad y esa confianza de que si partimos en este momento, si fuera, llegamos a su presencia. Y aún en la enfermedad también, cuando pedimos, pues siempre a veces queremos que se haga nuestra voluntad, pero si es conforme a la voluntad del Señor, también no enojarnos con Dios si la persona llegara a partir con Él, porque en eso está también nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Entonces, para nosotros, pues no temer, llevarlo a lo práctico sería eso, no temer, y pues, para nosotros morir es ganancia, y poder, con eso que ya sabemos, llevar este consuelo a las personas pues que no le conocen. Otra cosa que sería lo práctico, pues es el dilema en lo terrenal y en lo eterno.
¿Cómo sería para nosotros eso? Bueno, dice, pues para nosotros es natural desear estar con Cristo, pero también debemos valorar la vida que tenemos ahora, porque es una oportunidad para servir a otros y ayudarlos a edificar su fe. Por eso debemos estar conscientes de las oportunidades diarias para amar, ayudar y edificar a los que nos rodean. Muchas veces nosotros, cuando, por ejemplo, ¿no? Ahora con lo del COVID, que partieron tantas personas, y a veces decimos, ay no, es que para mí la Navidad no es lo mismo, y nos apartamos o nos apagamos, y yo digo, no, es que es darle gracias a Dios que si seguimos aquí, pues es para seguir con su obra y poder seguir creciendo, aprendiendo de la palabra, para que cuando se nos presente la oportunidad, pues exaltar a todo en Cristo y poder llevar su evangelio, que era por lo que siempre pedía el apóstol Pablo. Y algo también es el servicio a nuestra comunidad cristiana. ¿Cómo podemos llevarlo a lo práctico todo lo que hemos aprendido? Bueno, pues nuestra vida no es solamente, no es solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás, y nosotros como creyentes estamos llamados a vivir de manera desinteresada, sirviendo y ayudando a otros. Por ejemplo, pues involucrándonos aquí en la iglesia, en lo que podemos, siempre en qué podemos ayudar, y también en el lugar en donde vivimos, en qué podemos ser útiles, porque podemos tener vecinos que quizás no conozcan, o que aún a veces conociendo del Cristo necesitan, pues, que sepan que hay alguien que se preocupa por ellos, que estamos al pendiente de ellos. Y aquí en la iglesia pues siempre es estar como en qué puedo ayudar, en qué me puedo involucrar, y no decir, no, es que yo no tengo ese don, no, es que yo no tengo ese tiempo, no, siempre es buscar eso y desafiarnos a más. Por ejemplo, algo que yo quiero compartir, yo nunca había dado un estudio de mujeres, es la primera vez. Cuando a mí me dijo Nancy, yo hubiera podido decir no porque no me siento cómoda, no porque nunca lo he hecho, no porque pues es que yo no sé mucho o porque me falta tanto, pero es eso, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué me puedo involucrar? No soy yo la que quiere ser exaltada, no soy yo, o sea, no, es todo desde que me dijo Nancy, es orar y decir, Señor, como el apóstol Pablo, que no sea yo avergonzada, pero ¿por qué no por mí? Sino porque yo estoy compartiendo de la palabra y de alguien que es el Señor de señores, Rey de reyes, que es pues Cristo, ¿no? Entonces es que tú, Señor, seas exaltado, y yo las animo a que nos desafiemos a más, a llevar siempre el evangelio, a sentir, pues sí, esa carga por los perdidos, a poder involucrarnos en la iglesia, y pues en una conclusión de todo esto que aprendimos de este estudio de hoy, pues es que debemos enfocarnos en eso, en lo que venía diciendo todo el tiempo, a glorificar a Cristo, y pues también a servir a los demás, porque eso es fundamental para nuestro propósito aquí en la tierra. O sea, eso es por lo que Dios nos ha llamado a ser sus hijas, para glorificarle a Él y exaltarle a Él, y siempre llevar su palabra y siempre estar dispuestos a servir, porque Él, que pudo venir a que le sirvieran, Él fue el primero que nos puso ese ejemplo, que es el servir. Él siempre se dio por todos, y siempre todo lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer no es que sea algo nuevo o algo que me inventé, lo aprendimos de Él, porque Él fue el mejor ejemplo. Y a pesar de que el apóstol Pablo muchas veces él dijo que era como un abortivo porque él llegó después, o sea, no por eso dejó de escribir tantas cartas, sino por eso dejó de sentir ese peso por llevar el evangelio, y que no tengamos temor ni tampoco tengamos miedo de salir y llevar esa verdad que es que en Cristo hay vida eterna, que la palabra de Dios es poder para salvación, porque cualquier cosa que nos pase, pues bueno, si vivimos o morimos, pues de Cristo somos, y fiel es el que lo prometió. Entonces, pues en eso concluye mi estudio del día de hoy, y espero que no me haya ido muy rápido. Yo siempre acostumbro a hablar, pero no quise hablar, quise concretar porque solo es 1 hora, pero pues no sé si alguien tiene alguna duda y si puedo aclararla, o si no, que me ayude Nancy o Felipe, pues con mucho gusto, o no sé, y si no, pues ya. Hablaba sobre qué ha impresionado más de estos versículos. Yo me fui a Lucas 22, 27.
si quieren acompañarme, dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No, es el que se sienta a la mesa, mas yo entre vosotros como el que sirve. Es a eso mismo, a servir. Y eso es un mandato que nos demanda a todas. A todas, ¿no? así es, sí. Entonces, pues sí. Yo quisiera hacer un comentario al final. A mí me gustó esta pregunta porque al final me exhortó, me dio esperanza y creo que, bueno, dice, si en verdad creyéramos que Dios nos tiene en el mundo para servir a otras personas, ¿qué diferencia haría en nuestras vidas? ¿Va? ¿Cómo sería nuestra vida? Yo anoté aquí algunas cosas, digo, no son mías, pero estudiando y yéndome a diferentes fuentes, dice, transforma profundamente nuestras vidas, no solo a los que servimos, nos conforma a imagen de Cristo. Mateo 20:28 nos habla de esta parte. Desarrollamos humildad, compasión y amor sacrificial. Esto viene en Romanos 8:29, nos habla de esto. Nos llena de gozo y satisfacción. En Hechos 20:35 encontramos algo. Alegría profunda y verdadera. Y esto es muy cierto, no sé si les ha tocado experimentar esta parte. Cuando hacemos algo así, es algo inexplicable, algo que, un gozo que viene de allá arriba, que nada nos lo da acá abajo, ¿no? Yo creo que a eso se refiere, una alegría profunda y verdadera. Dice santificación divina, o sea, nos acerca más a Dios en esa parte de que no es natural, es sobrenatural. Fortalece nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. O sea, cada vez dependemos más de Él y oramos más y confiamos más, ¿no? Si lo hacemos de esa manera. Aprendemos que su gracia es suficiente. Ahí descubrimos que con eso estamos más que hechos, más que servidos, ¿no? Que lo vamos descubriendo, ¿no? Y nos une en cuerpo con Cristo. O sea, en 1 Corintios 12:12 también nos acerca mucho a eso. Y nos fortalece en la comunidad de cristianos, entre nosotras. Estas reuniones, estar hablando de esto, estar con líderes que nos motivan a un propósito, a servir, a ayudar a los demás, nos va transformando realmente. Nuestra oración ya no es la oración diaria de Señor te pido, no, nos va dando una oración profunda, una comunión con Él que va más allá de algo rutinario que tenemos todos los días con la oración. Híjole, tengo que orar, voy a orar. No, realmente es profundo, nos va acercando más cuando experimentamos el estar ayudando a los demás, el estar haciendo algo por alguien. Digo, es interesante lo que nos decía Chayito, experimentemos, salgamos a experimentar y servir a los demás para experimentar esta cercanía con Dios, ¿no? Bueno, ese era el comentario. Y en base a esta pregunta que tú contestabas, dice, si en verdad creyéramos que Dios nos tiene en el mundo para servir a otras personas, ¿qué diferencia haría en nuestras vidas? Yo en lo personal puedo decirles que desde el momento en que acepté a Cristo, pude ver la diferencia. Porque Él dice que somos nuevas criaturas y Él despierta en nosotros ese amor por los demás, ese amor por el servir, ese amor por llevar el Evangelio. Y tan así fue tan evidente lo que Dios hizo en mi vida que varias personas de mi familia, y lo digo para gloria y honra del Señor, se convirtieron a Él. Porque Dios también, como en el apóstol Pablo, pues yo en mi vida pasada era una charito ¿qué charito? Entonces Dios no se equivoca cuando Él nos llama y nos elige, porque como decía en la palabra, no, me va a ser útil como instrumento. Y en esto voy a ser glorificado, y en la manera en que yo llegué a Cristo fue muy difícil, pero fue tan difícil y pude ver lo que Dios hizo en mí desde el día 1, a las pocas horas de recibir a Cristo, que fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Y fue lo que me llevó a poder
crecer, querer aprender, conocerle más, y pues eso hizo la diferencia para poder servir a otras personas. Entonces, pues como ya son las 12:04, pues vamos a orar para terminar este estudio. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, que habla nuestras vidas y nos confronta y también nos ayuda, Señor, para saber qué áreas de nuestra vida tenemos que entregarte a ti y qué tenemos que cambiar, Señor. Te doy gracias por este tiempo que tuvimos aquí, aprendiendo de ti, y te pido, Señor, que salgamos de acá de la iglesia, Señor, con todo lo que aprendimos, Padre, no solamente como un estudio o una reunión más de mujeres, Señor, sino que en verdad todo lo que hemos venido aprendiendo y estudiando, Señor, y no solo de Filipenses, sino de toda tu palabra, que podamos ser desafiadas, Señor, a ir a más, mi Dios. Y te doy muchas gracias por la vida de todas mis hermanas que estuvieron aquí, y gracias porque me diste ese privilegio de poder compartir hoy tu palabra, Señor. Te pido que nos lleves bien a casa y que todo lo que hagamos, Señor, también en este día sea para gloria y honra tuya, Señor. Te damos tantas gracias y en Cristo Jesús oramos. Amén. Yo quisiera pedir oración